Hoy hablamos de neuropsicología y os damos algunas herramientas para los padres. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Os voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Vale, no sé si... Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, genial. Vale, pues a ver que hay alguien que ha escrito en el chat, a ver si es algo importante. Vale, vas a colgar luego la sesión, tengo médico a las 6:30. Sí, no te preocupes, María Teresa, esto queda grabado y después lo vais a poder ver sin problema, ¿vale? Así que tranquila. Bueno, pues empezamos. Charla, neuropsicología en casa. Vamos a empezar, porque no me va... Vamos a empezar por hablar un poquito de cómo se desarrolla el cerebro, un desarrollo típico, ¿no? Entonces, lo primero que bueno, está claro, ¿no? Y que tenemos que saber es que el cerebro madura de abajo hacia arriba, ¿no? Esto en neuropsicología se utiliza mucho el término de abajo para arriba, downtown, ¿no? Porque quiere decir que vamos De abajo desde arriba. estructuras. Va el cerebro creciendo de abajo arriba. ¿Hay alguien que tiene el micro abierto, chicos? A ver, solicita. Vale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que vamos desde estructuras que llamamos subcorticales, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión más emocional, hasta lo cortical, lo cognitivo, ¿no? Lo puramente cognitivo. Y además, dentro de ese desarrollo cortical, hay una maduración de atrás hacia adelante. De manera que la corteza prefrontal, que digamos es lo más... perdonadme que hay gente en la sala de espera. Es lo más anterior, es lo último que madura, ¿vale? Y esto es importante, lo quiero recalcar porque en la maduración de la corteza prefrontal va a marcar muchos hitos en el desarrollo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto, si bien empieza a madurar desde que está dentro de la barriga de la mamá, va a ir haciéndolo de manera muy paulatina, por supuesto sin parar, pero hasta los 17, 18 años, ¿vale? Que no se va a completar... Oye, hay unas 18:58 a las 7. A ver, voy a silenciar. Que no se va a completar esa maduración, ¿vale? El niño o la niña nace con estructuras ya formadas, sin embargo esas estructuras deben ir conectándose a través de la sustancia blanca. ¿Cómo? Pues a través del estímulo, ¿no? Del aprendizaje. Lo que generamos en los niños cuando los estimulamos bien, y el problema es que también cuando se les estimula mal también, es que se empiecen a hacer conexiones, ¿no? Y entonces el cerebro empieza a ganar en volumen, ¿vale? Tenemos también un dato importante a tener en cuenta y es que el cerebro va creciendo hasta los 21 años. Y esto es un dato muy interesante porque, bueno, a pesar de que a veces haya problemas en el desarrollo y hay algunas estructuras que estén afectadas, sabemos que el cerebro es muy flexible, muy plástico y permite ir compensando, ir haciendo cambios a favor de la adaptación del niño hasta los 21 años, con lo cual... Dato muy importante a tener en cuenta y que además tranquiliza. Y esas estructuras que obviamente se han desarrollado durante la gestación albergan funciones cognitivas. Aquí os he puesto prácticamente las funciones cognitivas más importantes, ¿no? Bueno, yo creo que están aquí reflejadas todas. Atención, memoria, lenguaje, procesamiento visoespacial, funciones ejecutivas y cognición social. Como veis, chicos, yo creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. A ver si lo encuentro. A ver si la he encontrado. Sí, la encontré. Bueno, entonces, al final, estas son las funciones cognitivas que se albergan, ¿no? En esas estructuras. A veces las estructuras son muy específicas, ¿no? Tenemos claro, el lenguaje está en el temporal del hemisferio izquierdo y hay otras funciones
que no están tan relacionadas con una estructura concreta, porque de alguna manera están como muy repartidas por todo el cerebro, como puede ser, por ejemplo, la atención u otras funciones. Y el tema es que, bueno, al final, todo este desarrollo persigue un objetivo muy claro, ¿no? Que es adaptarnos al medio. Eso es lo primero. ¿Y cómo? Pues a fuerza de ir tomando decisiones. Ya veréis que realmente estamos diseñados para tomar decisiones. Desde el momento en el que nos despertamos y decidimos qué hacer, si nos levantamos de la cama o no, estamos tomando una decisión. Con lo cual, ese es el objetivo último, ¿no?, de la motivación del ser humano, tomar decisiones, que al final nos va a permitir, por supuesto, adaptarnos a un medio muy, muy cambiante, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco así, en líneas generales, el desarrollo cerebral. Ay, que se está metiendo ahora mucha gente. A ver, admitir. Vale, entonces, os pongo aquí, porque esto me parece muy relevante. Cerebro emocional, el primero que se desarrolla, ¿no? Como hemos dicho, en esa vía desde de abajo hacia arriba. Influye de manera decisiva en el cerebro racional. Y esto es algo que me gustaría que tengamos claro, porque siempre cuando se habla del ser humano se habla como un animal racional, como un animal pensante, ¿no? Como que parece que es lo que nos define, la capacidad para razonar. Y sin embargo, lo que nos define como seres humanos son las emociones, la capacidad que tenemos para emocionarnos. Ante todo, somos seres emocionales y esto lo tenemos que tener muy claro. De hecho, la neuropsicología, con todos los estudios que se están haciendo a través de técnicas de neuroimagen, así lo confirma. Hay un montón, cuando se analiza el cerebro, se ve, ¿no?, que hay muchas vías de conexión entre lo cortical y lo subcortical. O sea, el cerebro está compuesto por lo racional, pero también por lo emocional. Y esto está en estrecha relación. Cuando se analizan esas vías de conexión, se puede percibir claramente cómo hay, pues os diría, 5 veces más vías que van desde lo emocional hasta la corteza cerebral, muchísimas más vías en esta dirección que al revés, que desde la corteza hacia sistemas subcorticales. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esto? Que el cerebro, que la parte, digamos, racional de nuestro cerebro se ve mucho más contaminada por las emociones que al revés. Nuestro cerebro está preparado para que las emociones dirijan nuestra conducta. Por eso hay mucha más conexión de abajo a arriba que de arriba a abajo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nos empeñamos en pensar que sea al revés. Intentamos anular a toda costa nuestras emociones. Intentamos ponerle razón a todo y nuestro cerebro no está diseñado así. ¿Vale? Entonces, por eso os digo, ante todo, somos seres emocionales. ¿Vale? Ahora, esto no significa que las emociones vayan por su lado, ¿no? No, tenemos que poder tener cierta gestión. Ay, perdona, voy a quitar el sonido. Tenemos que tener cierta gestión, ¿no?, sobre nuestras emociones, pero tener claro que nuestras emociones van a ejercer un impacto muy, muy grande sobre nuestra capacidad de razonar. Por eso cuando alguien está pasando un mal momento, un momento más depresivo, más ansioso, no se pide una baja. No, entendemos que al final las emociones nos contaminan y muchísimo. Y no solo para lo malo, también para lo bueno. Podemos tomar decisiones gracias a que sentimos estas emociones, ¿vale? Entonces, hay una importancia de esta corteza prefrontal en el desarrollo porque efectivamente va a marcar hitos evolutivos. La corteza prefrontal, para que vosotros lo entendáis, es la parte más anterior del cerebro, de la parte frontal, del lóbulo frontal. Y esa corteza, que en los seres humanos es enorme, conecta con absolutamente todas las áreas del cerebro. Áreas dentro de la propia corteza y áreas subcorticales. Están en constante relación
con todo lo que ocurre en el cerebro y, por lo tanto, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. ¿Vale? Bueno, aquí os he puesto una diapositiva que ahonda un poco en esto, ¿no? Pues al final todos los órganos de los sentidos, todos a través de sus diferentes áreas corticales, mandan información a la corteza prefrontal, toda la información emocional manda información, todo lo almacenado en nuestros sistemas de memoria mandan información al prefrontal. Es, digamos, el centro de mando, a donde llega toda la información y desde donde vuelve a salir. Para que tengáis claro, ejerce control sobre nuestra atención. Gracias a esa corteza prefrontal podemos dirigir nuestra atención hacia donde consideremos relevante. No es algo aleatorio. Yo puedo mover mis ojos hacia un estímulo que considero relevante y focalizar ahí mi atención. Por lo tanto, también va a ser la encargada de dirigir mi conducta, va a ser la encargada de seleccionar qué tipo de comportamientos son adecuados según el contexto. Cuando hablamos de comportamientos hablamos de todo, hablamos de qué digo, qué hago, qué pienso, ¿no? Todo lo que suponga una acción. Y por supuesto va a tener repercusión sobre la gestión, sobre el control de las emociones. Por lo tanto, como veis, lugar, zona importantísima de nuestro cerebro con el que nacemos muy inmaduro, pero que poquito a poco, a base de la estimulación, por supuesto, vamos desarrollando. Nada, aquí simplemente por ahondar un poquito más, no me quiero meter mucho aquí porque sé que es un poco rollo, pero para que entendáis un poco lo importante, lo relevante de la corteza, se divide en 3 partes, pero aquí hablamos de cosas que seguro conocéis. Conducta dirigida a una meta, es decir, me planteo un objetivo, ¿cómo llego a él? Resolución de conflictos, cuando tengo que tomar una decisión. Aquella parte que hace que medie entre la cognición y la emoción. Si tengo que trabajar con información nueva, necesito un sistema de memoria que la mantenga activa, dirigir mi atención, planificar mi conducta, solucionar problemas, activar el cerebro las funciones necesarias cuando necesito hacer algo que necesite un esfuerzo cognitivo. Aprender de los errores. Es que todo esto forma parte de la corteza prefrontal, ¿no? El que yo, cuando he hecho algo que no me ha llevado por buen camino, tengo que tener esa capacidad para poder cambiar el plan, ¿no? Poder redirigir mi atención. Pues también de esto se encarga la corteza prefrontal. Como veis, son todo cuestiones de suma importancia en el desarrollo tanto cognitivo como conductual. ¿Qué pasa? Que a veces este desarrollo que consideramos típico, pues no se da por diferentes motivos. Aquí os he puesto algunos, obviamente puede haber muchos más, ¿no? Enfermedades adquiridas, pues durante el embarazo, trastornos del neurodesarrollo, traumatismos, trastornos afectivos, derivados de un contexto empobrecido o incluso también, como no, hablando de peques, derivados de un estilo parental inadecuado. Estos que os he puesto en negrita, los he puesto así porque al final nosotras es lo que más solemos ver, ¿no? Nos centramos al final en este tipo de trastornos del neurodesarrollo y muchas veces también como consecuencia de un estilo, no adecuado, ¿no? Un estilo parental no adecuado. Aquí os pongo, que seguro que los conocéis, los principales trastornos del neurodesarrollo con los que nos solemos encontrar. Retraso cognitivo, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje aplicado a la lectura, a la escritura o al cálculo, y trastorno del aprendizaje no verbal o procedimental, como se llama ahora. Estos son los trastornos con los que habitualmente trabajamos.
y que llamamos del neurodesarrollo porque tiene que ver precisamente con eso, con cómo esas estructuras que normalmente están bien, ¿vale? El niño no suele tener problemas a nivel estructural, pero que sin embargo, a la hora de conectarse unas con otras, pues empiezan a mostrar dificultades, o bien porque hay carencia de algún neurotransmisor, o por distintos motivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un desarrollo atípico? ¿No? Pues al final los problemas de alguna manera se multiplican. Por eso se ha puesto ahí problema al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos los problemas derivados del propio trastorno, ¿no? Por eso lo llamamos trastorno, pero además, y esto es lo que complica bastante las cosas, los problemas como consecuencia de los problemas del propio trastorno. Es decir, las consecuencias, ¿no? Los daños colaterales de lo que ese déficit ya está generando. Entonces, ¿qué hace? Que al final haya una disminución muy importante de las posibilidades de aprendizaje y esto a su vez hace que empeoren los síntomas. Para que lo tengamos más claro, os pongo aquí un ejemplo. Niño, niña, con TDAH. Bueno, síntoma nuclear del TDAH, impulsividad. Vale, ahí tenemos el primer problema, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando los peques son impulsivos, bueno, pues os pongo un ejemplo. Reacción abrupta cuando pierde, ¿no? No toleran perder. ¿Y qué hacen? Se enfadan un montón, a veces pegan, a veces gritan, ¿no? Son unas reacciones muy descontroladas porque hay una emoción que se dispara sin medida, ¿no? ¿Qué provoca esta impulsividad que sabemos que es propia del TDAH? Pues un aislamiento social, porque al final los niños, los iguales, que no entienden de problemas, ¿no? Que no entienden, no se comportan como los adultos, que al final nos adaptamos, nos ajustamos al peque. ¿Qué hacen? Pues no quiero jugar. No quiero jugar con este niño porque se enfada, porque me pega. Entonces el niño empieza a quedarse solo. Cuando empieza a quedarse solo, disminuye significativamente la probabilidad de aprendizaje por exposición. Ese niño ya no tiene el escenario social donde tiene que aprender a regular su emoción, en este caso de enfado. Entonces, ¿qué va a hacer? Que como no hay posibilidad de aprendizaje, aumente la impulsividad, aumente la frustración y probablemente aumente malestar emocional por otros motivos, ¿no? Con lo cual, no nos podemos quedar solo con el problema en sí, sino con los problemas que ese problema a su vez origina. Por eso decimos, a ver, entonces, ¿qué necesitamos, no? Cuando nos enfrentamos a estas situaciones. Lo primero que necesitamos es información. Está claro, o sea, todas las personas, ¿no? que rodeen a ese niño o a esa niña necesitan saber qué le pasa. Necesitamos amor y paciencia. Y esto, aunque suene un poco así cursi, lo he puesto porque de verdad creo que es importante. Al final, pensar que los niños con problemas son niños, y no digo niños problemáticos, acordaros, esto ya lo hablamos en otra charla, niños con problemas, que es muy diferente, requieren de dosis tremendas de paciencia, ¿no? Porque al final generan situaciones muy complicadas. Entonces, o sentimos amor por el niño que tenemos al lado y eso nos despierta, ¿no? Esa capacidad de ser pacientes, o si no va a ser muy complicado ayudar al niño o a la niña con problemas. Y sobre todo, mucho control, porque claro, todo lo que nosotros vamos a trabajar con los chavales cuando tienen algún trastorno tiene que ser sumamente controlado para que genere aprendizaje. Entonces, claro, todas estas, digamos, características o más bien necesidades, ¿dónde las podemos encontrar? ¿No? Bueno, desde nuestro punto de vista está claro, en casa, ¿no? Y aquí es donde
consideramos que entra la parte más importante de la intervención, ¿no?, con niños en casa. ¿Y por qué en casa? Bueno, pues por tres cuestiones muy básicas. Primero, la casa es un lugar seguro para los niños, o debería serlo por lo menos, ¿no? Ya sabemos que algunas veces no lo es. ¿Por qué? Porque los papás conocen al niño tal y como es, no al niño con sus 200.000 capas que a menudo se ponen cuando salen de casa, ¿no?, hablando de niños con problemas. Porque además se dan relaciones afectivas, ¿no? ¿Quién va a querer más al peque que su propia familia? Y porque estas personas que quieren tanto a este niño o a esta niña van a poder dar apoyos que son súper importantes siempre que lo necesiten. Entonces, decimos que es un lugar seguro para los peques, es un lugar controlado. ¿Por qué? Porque nos permite evitar el fracaso continuado. Vosotros tenéis que pensar que un niño con problemas, o una peque, cuando sale de casa, se expone sistemáticamente a un montón de situaciones problemáticas y que la mayoría de las veces salen mal. ¿Por qué? Porque primero no está preparado para sus necesidades y porque segundo probablemente no cuente con los apoyos necesarios. Con lo cual al final es una experiencia de fracaso continuado que sabemos que genera muchísimas dificultades y malestar emocional. Y en casa esto lo podemos evitar. Además, podemos llevar a cabo el aprendizaje sin errores, que ya luego lo vamos a retomar. Pero realmente en lo que es una técnica que se utiliza mucho en estimulación neuropsicológica, que básicamente parte de la base de no esperemos a que el niño cometa un error que de alguna manera nos obliga a corregirlo, sino vamos a anticiparnos para que de primera mano no haya error, ¿no? Se va a aprender, se va a consolidar mucho mejor un aprendizaje que desde el principio está bien hecho. Esto va a ser mucho más fácil que intentar consolidar un aprendizaje que parte previamente de una reconducción, de una corrección, ¿vale? Entonces, por eso se habla de aprendizaje sin errores. Y sobre todo porque los papás y las mamás van a poder ofrecer reforzadores, que sabemos que esto es muy importante en la intervención, en la interacción con los niños. Y por último, es un ambiente ecológico. Y esto, desde nuestro punto de vista, es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que tiene que ver con la transferencia. Y es que está súper estudiado en adultos y en niños muchísimo más, que la transferencia de los aprendizajes de una situación a otra es muy, muy complicada. Ya no os cuento encima si hay un trastorno de base, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, en el que sabemos que uno de los problemas principales es que no pueden generalizar aprendizajes, son aprendizajes como muy exclusivos, muy específicos, ¿no? Entonces, pongo ejemplo, niño que se pasa un montón de tiempo jugando a videojuegos, típico, ¿no? O con la tablet. Videojuegos en los que tiene que recorrer laberintos, hay un componente visoespacial que suele pasar en todos los videojuegos, importante, ¿no? Bueno, pues podríamos pensar, bueno, es que este niño que dedica tantas horas a desarrollar ese procesamiento visoespacial y además súper motivado porque es que es un videojuego que le atrapa durante 5 horas, seguro que va a poder hacer otras tareas que también impliquen procesamiento visoespacial súper bien. Bueno, pues la ciencia nos dice que no, que lo único que va a hacer súper bien ese niño es jugar a ese videojuego. Va a ser el mejor jugando ese videojuego, porque está entrenando, está machacando, está estimulando esa habilidad específica. Pero esa habilidad, esa capacidad no va a salir de ese videojuego, porque no hay transferencia. El cerebro no funciona así. Con lo cual,
tenemos que aprender de esto. Al final esto nos lo dice la neurociencia. Entonces, ¿por qué vamos a aprender en un contexto y pretender que el niño haga una transferencia a otros contextos que sabemos que que cuesta mucho o no lo va a hacer, ¿no? Entonces, si ya directamente trabajamos en casa con las rutinas del niño, con los hábitos del niño, con los problemas reales del niño, nos estamos evitando esa transferencia. La intervención es directa. Eso por un lado. Y por otro lado, intervenimos a tiempo real. O sea, esto no es, bueno, pues cuando te pase esto, tienes que hacer esto otro. No, 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 no. Cuando te pase esto, lo solucionamos en ese momento o lo estimulamos en ese momento. ¿Vale? Entonces, estas características que tiene el entorno, el contexto familiar, desde nuestro punto de vista son importantísimas y súper relevantes para el trabajo con peques. ¿Qué pasa? A veces nos encontramos con algunos problemillas. Todo no es tan fácil. Un problema bastante común es que a veces no hay conocimiento real del niño, ¿no? A veces hay negaciones por parte de la familia, que es muy normal, ¿no? Muchas no queremos, esto es muy humano, no queremos ver, no queremos admitir lo que tenemos delante, ¿no? Pues porque nos hace daño, porque no sabemos cómo enfrentarlo, hay procesos de negación, hay atribuciones erróneas, ¿no? De decir, bueno, es que mi hijo hace esto porque me quiere molestar, es que quiere tocar las narices, ¿no? Cuando realmente el niño lo hace porque no sabe hacerlo de otra manera. Nos encontramos también con que a veces pues, nuestras expectativas como padres son muy desajustadas, ¿no? Y de alguna manera queremos que nuestros hijos den unos saltos en su desarrollo, en su maduración, que no son reales. Y muchas veces también porque hay falta de información, pues porque no sabemos, ¿no? Realmente identificar algunos síntomas importantes. Nos encontramos también con papás, con mamás poco afectivos, ¿no? Pues porque, bueno, han ido creciendo así, ¿no? Hay mucha herencia también detrás de esto. Nos podemos encontrar también con familias muy autoritarias, ¿no? O por el contrario, excesivamente protectoras. Entonces sabemos que al final esto influye también en el desarrollo cerebral. Claro, si yo a mi hijo, a mi hija no le permito crecer por experimentación directa, pues porque, vamos a imaginarnos, soy una mamá súper miedosa, ¿no? Y no le permito que se exponga a determinadas situaciones, mi hijo no va a crear conexiones, ¿no? Las conexiones que yo busco, no va a aumentar esa sustancia blanca de la que hablábamos al principio, no va a generar aprendizajes. Entonces, al final, sea por un trastorno del neurodesarrollo o sea porque hay un factor que impide ese aprendizaje, al final es problemático. Y luego, por supuesto, situaciones específicas, ¿no? De cada familia, acontecimientos problemáticos que por supuesto, pues claro que afectan. Nos encontramos con esos problemas y las familias, aún así, muchas veces, claro, pues refieren problemas en casa. Creo que tanto los padres como las madres son los primeros, ¿no? en identificar esos problemas. Pues aquí os hago un poco una lista de problemas conductuales que por supuesto todos tienen una causa cognitiva. O sea, al final lo que tenemos que entender es que la conducta es lo que vemos, es lo que observamos, ¿no? Pero esa conducta se da porque a nivel... Uy, a ver qué tenemos por aquí. Ahí. Porque hay alguna función cognitiva, alguna función subcortical, alguna función que está, de alguna manera, no se está desarrollando como debería y genera, digamos, esa repercusión en la conducta,
¿no? Hablamos de irritabilidad, falta de atención, seguro que todo esto suena porque al final es lo que más observamos en casa. Desobediencia, falta de autonomía, conducta desafiante, no respeta límites, impulsividad, problemas de interacción social, problemas de aprendizaje, desajuste emocional. Bueno, pues al final son problemas típicos bueno, pues con los que nos suelen venir las familias, ¿no? O realmente pensamientos en los que caemos todos, ¿no? Un poco así de forma automática, sin pensar. Pero claro, nosotras desde nuestra postura como psicólogas y como personas que vamos a trabajar con la familia, sí que le queremos poner consciencia, ¿no? Porque es importante. Entonces, ¿cuál es el primero, no? Situar al niño o a la niña en el centro del problema. Y entonces atribuirle capacidad para la autorregulación. Esto es algo muy común, ¿no? Que hacemos todos. El niño tiene problemas, entonces tiene que acudir a terapia para aprender a resolverlos. En el momento en el que un adulto piensa esto, está depositando toda la posibilidad de cambio en el niño, el mismo que tiene los problemas. Y pensamos que ese niño o niña que tiene problemas va a conseguir él, de manera muy, muy individual, va a conseguir resolverlos, ¿no? Fijaros un poco qué incoherente este pensamiento. Y el segundo sería depositar toda la responsabilidad del cambio en el profesional, en el psicólogo, ¿no? Tiene problemas, lo llevo a un psicólogo para que me lo arreglen, un poco así dicho rápidamente, ¿no? Pues otro error también que de alguna manera nos aleja de entender la problemática que traen los niños, ¿no? Nadie que viva fuera del contexto del niño, por mucho que queramos a ese niño, por mucho cariño que le tengamos, no sé su contexto, no podemos sacar la varita, y si algún profesional os lo dice, yo desconfiaría de arreglar a un niño, porque esto no funciona así, ¿vale? El psicólogo, la psicóloga tiene que ir acompañando a la familia, tiene que ir acompañando al niño, pero nunca va a resolver los problemas por el niño o por la familia, nunca. Entonces aquí, muy relacionado con esto que hablamos, os cuento, ¿no? Pues el niño requiere la ayuda constante de un adulto a nivel madurativo, ¿no? Hablando ya de desarrollo cerebral, necesita poder tener un estímulo en zona de desarrollo próximo, que se llama. Es decir, si yo tengo un problema, un déficit, por el motivo que sea, necesito que el adulto me genere el estímulo suficiente que yo necesito para que no sea ni lo suficientemente, ni muy exigente, que directamente ni intente acercarme a él, pero tampoco demasiado fácil como para que yo no ponga en marcha ningún proceso cognitivo y por lo tanto sea estimulante para mí, ¿vale? Por eso necesitamos siempre a un adulto al lado, porque el niño con problemas no va a salir solo de sus problemas, se va a comportar siempre de la misma manera. Aquí ponemos apoyos para ir retirando. Necesitamos al adulto que anticipe. El niño muchas veces no es consciente de los problemas que tiene. Dependiendo de la edad, tendrá conciencia o no. A medida que se vaya haciendo más grande, va a ser más consciente. Pero al principio no, el niño es en la etapa infantil. No tienen capacidad para ser conscientes de sus propios problemas. El adulto sí. Entonces necesitamos a un adulto que anticipe, sabiendo los problemas con los que cuenta este niño o esta niña. ¿Para qué? Para evitar frustración innecesaria. Esto no es sobreproteger. Sobreproteger es algo muy distinto. Lo que queremos es que este niño no viva permanentemente en un fracaso, ¿vale? Necesita, como os decía al principio, ayuda para transferir aprendizajes, ¿vale?
Y luego cuestiones muy importantes también que no podemos olvidar es que los niños aprenden por imitación, aprenden por lo que ven, no aprenden por lo que se les dice. Con lo cual necesitamos que los padres aporten un modelo adecuado. Por eso necesitamos a los padres sumamente metidos en la terapia. Y porque además, entre otras cosas, muchos de los problemas que nos encontramos en los peques tienen que ver con el estilo de interacción con el adulto. Pues porque hay adultos que a lo mejor están más estresados, más angustiados, porque tienen sus propios trastornos, porque no están pasando por un buen momento, por infinidad de motivos, ¿vale? O simplemente porque han aprendido un sistema, un estilo parental de educación poco eficaz, ¿vale? Entonces, después de todo esto, imprescindible, no es viable una terapia para el niño centrada únicamente en el niño. Esto es, sabemos que las terapias que se centran en el niño están abocadas al fracaso. Padres, adultos de referencia, a ver que creo que hay alguien que tiene ahí, ya está, son el motor principal en la terapia con niños. Y lo que tenemos que buscar siempre en este proceso terapéutico es el trabajo en equipo de la familia, el niño y el terapeuta. El terapeuta se va a poner al lado de la familia siempre y la familia al lado del niño. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a ir dándoles pautas a esa familia para que esta familia pueda caminar siempre del lado del niño, ni delante ni detrás. ¿Vale? Entonces, me parece interesante contaros un poquito, andar un poquito en, bueno, el estilo, el tipo de intervención, ¿no? Desde aquí, desde nuestro gabinete, ampliamente centrado en la familia, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque primero, es lo que os decía, necesitamos formar a las familias. Nosotros lo hacemos desde una perspectiva neuropsicológica. Todo lo que ocurre, todo, sea a nivel emocional, sea a nivel social, sea a nivel de aprendizaje, sea a nivel de conducta, todo ocurre en el cerebro, todo, ¿vale? Entonces, si nosotras somos capaces de estudiar, por eso se hacen esas evaluaciones previas, de estudiar las funciones cognitivas que están implicadas en todas estas áreas, vamos a poder darle información muy, muy interesante a la familia, primero para que entiendan a sus hijos, segundo, para que entiendan que esto no tiene que ver con intenciones, con cuestiones extracognitivas, no, que todo tiene que ver con una maduración cerebral y, por supuesto, para que en última instancia podamos ofrecer los apoyos que cada peque necesita. Diseñamos los objetivos de trabajo con la familia. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que vosotros, los papás, las mamás, os pongáis a trabajar, ¿no? Podáis ayudar a este peque, yo como psicóloga, tengo que tener claro que vosotros podéis hacerlo. Entonces, por muchos objetivos que yo en mi despacho me proponga, si cuando después se lo cuento a la familia no los va a poder poner en práctica por X motivos, entonces el resultado es que ese niño no va a avanzar absolutamente nada. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear una serie de objetivos que vamos a poner en conocimiento con la familia y vamos a ver si la familia está capacitada y si cree que puede trabajar estos objetivos. Y si no se puede, se cambian, se adaptan para que se pueda. Repartimos roles en función de las características de cada familia. Hay papás que a lo mejor tienen más problemas para controlar las emociones. Bueno, pues no les vamos a dar el rol de gestionar la impulsividad de un peque, ¿no? Si por el contrario la mamá es más paciente, tiene mucha más facilidad
para controlar sus emociones, pues le daremos este rol a la mamá. Esto es importante, ¿no? El conocer, digamos, los recursos personales con los que trabajamos, ¿no? Conocer al padre, conocer a la madre, si el abuelo o la abuela está metida en la educación, conocerlos también, porque no vamos a plantear situaciones para la familia como coterapeutas. Y relacionar funciones cognitivas con las rutinas del día a día. Esto me parece importantísimo. Y ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Pero vamos, ya os adelanto. A ver, alguien que tiene el micro. Chicos, creo que hay alguien ahí. Ya os adelanto que esta es nuestra base, ¿no? Es decir, hay funciones cognitivas que están afectadas por un trastorno, por el motivo que sea. Como este niño sabemos que lo que haga en sesión no lo va a transferir a su día a día y yo no quiero que este niño sea el mejor en mi gabinete y después siga teniendo los mismos problemas fuera, yo tengo que hacer el esfuerzo de meterme en las rutinas del día a día de ese niño, en su realidad, y a partir de ahí estimular todas esas funciones cognitivas que están deficitarias, ¿vale? Marcamos el tipo de ayuda que se va a ofrecer, siempre ofrecemos apoyos, siempre, porque al cerebro le interesa el éxito. Todo lo que va acompañado de una emoción positiva genera un aprendizaje significativo. Entonces, vamos a asegurarnos el éxito y para eso necesitamos ayuda. Poco a poco iremos retirando, por supuesto, esas pautas. Y los padres necesitan una evaluación continuada del trabajo en casa porque surgen problemas. Entonces esto hay que ir valorándolo. Os estoy contando mucha teoría, vamos a ponerlo un poco y ya os dejo respirar. Vamos a ponerlo un poco en práctica, ¿no? Pues, no sé, a modo de ejemplo, os pongo aquí un caso, bueno, típico y así un poco agarrado con pinzas, ¿no? O sea, no me he querido extender mucho en toda la sintomatología, pero bueno, para que lo entendáis. Niño de 9 años, diagnóstico TDAH, ¿no? Bueno, pues problemas con los que nos podemos encontrar, ¿no? Que refieren los papás. No termina nada, ¿no? Nada que suponga un mínimo esfuerzo, lo deja todo sin acabar, muy poco cuidadoso con las tareas del colegio, lo hace todo muy rápido, quiere terminar pronto, reacciona abruptamente cuando el adulto le dice algo, ¿no? Le demanda, le pone algún límite. En general, súper desmotivado hacia el aprendizaje, no quiere ir al cole. Muchos problemas para memorizar, le cuesta un montón aprender las cosas. Y bueno, pues en casa conflictos constantes porque todo cuesta. No quiere recoger la habitación, hay que repetirle todo, ¿no? O sea, típico comportamiento, ¿no? En casa, por supuesto, de un niño TDAH, pero no nos vayamos a patologizar todo. Es que este comportamiento también se da en niños sin TDAH, ¿no? Y el hecho de que no haya un trastorno de fondo no quiere decir que no debamos intervenir sobre estas conductas, ¿no? Entonces, ¿que hay un diagnóstico hecho? Con más razón aún. Pero vamos, os quiero decir que esto es válido para todo tipo de casos. Entonces, detrás de esta, digamos, sintomatología, de estas conductas que referimos habitualmente a las familias, ¿vale? Pues llega la psicóloga y entonces, ¿qué hacemos? Traducimos a funciones cognitivas. Tenemos que buscar el correlato, ¿no? De, bueno, todas estas conductas que están muy bien descritas, ¿por qué se dan? ¿No? Entonces, aquí es cuando ya empezamos a hablar en otros términos, ¿no? Ah, bueno, es que este niño tiene problemas de atención sostenida, atención selectiva, alternante, es que no hay perseverancia en su conducta, hay una activación basal excesiva, es decir, las emociones van a chorro, ¿no? Se activa pasa de 0 a 100, sin escalas, es que hay mucha impulsividad,
es que además hay signos de indefensión aprendida, ¿no? Es que hay una experiencia al fracaso tan continuada que este niño ha aprendido que no va a hacer nada bien, que ni lo va a intentar porque todo le sale mal, ¿no? Que hay problemas para almacenar en la memoria. ¿Por qué? Porque no codifica bien, no focaliza bien la atención. ¿O por qué? O porque cuando va a recuperar la información de la memoria aparecen un montón de distractores y no le permite recuperar la información importante, ¿no? Es que claro, también hay problemas para iniciar la conducta, porque una vez que la ha iniciado, luego la hace del tirón, si lo que le cuesta es empezar, ¿no? Hay un problema en la iniciación de la conducta y a veces también le cuesta mantenerla, porque como no tiene atención selectiva, no puede frenar distractores, entran así, ¿no? Entran a lo bestia y entonces hacen que deje de hacer lo que estaba haciendo. Y además hay un problema importante para automatizar las conductas, ¿no? Para dejar de requerir, de necesitar. Pues al niño lo metemos en sesión y le hacemos fichas. Fichas en las que tenga que prestar muchísima atención al modelo, atención selectiva, en la que tenga que ir cambiando el foco de atención. Primero fíjate en los perros y después fíjate en el color rojo y ahora vuélvete. Fichas, ¿no? O juegos en mesa, o juegos en sesión. Vale. Volvemos a lo de antes. ¿Va a generar algún tipo de cambio en su realidad este tipo de intervenciones centradas única y exclusivamente en el niño? Ninguna. Lo que vamos a encontrar es que efectivamente todo lo que nosotras trabajamos en sesión va a mejorar. El niño va a ser un crack en todos los juegos que planteemos en sesión, pero no va a salir de aquí. Y esto es un problema importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues meternos de lleno en las rutinas de los niños. De lleno. Hay muchas preguntas por hacer a las familias. ¿Con qué nivel de activación se levanta? ¿Es un peque que se levanta muy somnoliento o se levanta como si le hubieran metido así un petardo, ¿no? Le hubieran puesto un petardo y está lleno de energía. ¿Qué hace antes de ir al cole? Explícame, ¿cuál es la secuencia y cuánto tarda en cada acción? ¿Qué hace? Tiempos importantes. Estudia, ya tiene edad para estudiar. ¿Cuánto tiempo dedica? ¿Lo hace solo? ¿Dónde estudia? ¿Utiliza alguna estrategia? O sea, tenemos que meternos en esa casa. No solo con el estudio, cómo juega, ¿no? Porque podemos intervenir también en esto. ¿A qué le gusta jugar? Los intereses nos van a dar mucha información. ¿Cómo lo hace? ¿Cuánto tiempo dedica? ¿Recoge después de jugar? ¿Va cambiando un juego a otro? ¿Qué cosas le molestan? Fijaros, de momento os estoy trasladando muchas preguntas que parecen quizá muy básicas, pero es que esto es lo que realmente va a generar los cambios en este niño, porque vamos a aplicar el conocimiento que tenemos sobre funciones cognitivas, que por supuesto nos la ofrece la neuropsicología, a todo lo que tiene que ver con estas preguntas, que no deja de ser más que la vida del niño, ¿no? Donde ocurren los problemas. ¿Cómo termina el día? ¿Cómo es esa secuencia de pijama, cena, ducha, cama? ¿Duerme bien? ¿Tiene responsabilidades en casa? ¿Elige cosas? ¿Elige qué ponerse? ¿O se lo damos siempre todo hecho? Cuando ve una peli, ¿es capaz de verla entera? ¿Cómo se comporta cuando tiene que esperar? Cosas del día a día, ¿no? Entonces, creo que
con estas preguntas, probablemente, o por lo menos esta ha sido mi intención, habré llegado al máximo de los niños con algún trastorno o sin algún trastorno, porque son cuestiones básicas, ¿no?, del día a día, como la rutina, que es un hábito que se repite sistemáticamente todos los días y que es un hábito muy, muy automatizado. Y lo que queremos, el trabajo cognitivo que queremos hacer con nuestros niños y niñas es que automaticen aprendizajes, que automaticen todo lo que puedan automatizar y que aquellas cosas que no se puedan automatizar y que requieran un control consciente cognitivo, entonces lo hagan con una estrategia, ¿no? Aprendan estrategias conscientes para llevar a cabo esos procesos más complejos. Entonces, por eso os pongo aquí, a veces estimulamos funciones deficitarias, ¿no?, con todos los apoyos necesarios, y otras no estimulamos la función en sí, sino que entrenamos al niño, por supuesto, pasando por los padres, en el aprendizaje consciente de estrategias para la modificación de su conducta, ¿vale? Desde mi punto de vista, esta es la clave de la intervención. Con peques, ya os digo, con trastorno y sin trastorno específico, pero sí con dificultades a nivel de conducta, ¿no?, o de aprendizaje. Entonces, aquí os pongo algunas, que por supuesto, seguro que hay muchas más, ¿no? Y claro, lo he querido hacer un poco general porque no me quería meter en ningún diagnóstico concreto, ¿no? Para eso ya haremos charlas específicas, ¿no?, de trastornos específicos. Pero bueno, así un poco generales, pues podemos enseñarle a los peques a chequearse. ¿Cómo estoy? ¿Estoy tranquilo? Estoy un poco inquieto. Este aprendizaje deben hacerlo. ¿Por qué? Porque si está demasiado, como pasa, ¿no?, algunas veces, demasiado bajo, puede poner en práctica actividades que suban ese nivel basal, ¿no?, que enciendan el cerebro, que enciendan la corteza cerebral. ¿Cómo? Ejercicio, ¿no?, movimiento. Si están por el contrario muy excitados, también deben reconocerlo, porque así no se van a poner a hacer tareas. Entonces tendremos que enseñarles alguna técnica de relajación. Favorecemos la focalización de la atención, eliminando distractores. Este es un ejemplo, por ejemplo, también de compensación. Ejemplo típico, mamá o papá hablándole al niño mientras ve la tele, ¿no? Qué frustrante es esto, que sabes que no te va a escuchar, que no te va a hacer ni caso por más que le repitas 27 veces, porque hay un estímulo súper potente, que es la tele, a nivel auditivo y visual, que está acaparando su atención, ¿no? En niños sumamente pequeñitos, que todavía, acordados del principio, corteza prefrontal, todavía no han madurado esa corteza prefrontal y por lo tanto no redirigen la atención con facilidad, se quedan atrapados en un estímulo que mola. Entonces, si nosotros queremos dar un mensaje importante, lo que vamos a hacer es parar la tele, pero no parar la tele enfadados, no, hay que explicárselo, porque nuestro objetivo último es que este niño o esta niña aprenda a parar la tele él. Cuando viene mamá o viene alguien a hablarme, a decir, oye, un momentito, mami, apago, sí, ahora cuéntame, ¿no? Entonces, este aprendizaje hay que ir trabajándolo poco a poco, ¿no? Intervenimos en la automatización de secuencias, claro, o sea, el niño no se viste solo. Niños con 5 o 6 años que ya se pueden poner el uniforme solo, por ejemplo, ¿no? Tienen capacidad más que suficiente, porque no hay problemas motores, para ponerse el uniforme. Bueno, pues si nosotros queremos que el niño sea autónomo en el vestirse, tenemos que supervisar esa conducta. No podemos decir, ¡hala, vístete! Y me voy, ¿no? Ahí es donde entra el juego el adulto. Vamos a supervisarlo, vamos a estar ahí.
quizá al principio le vamos diciendo, ponte esto, hará lo otro, no sé qué, para poco a poco ir retirando, pero tenemos que estar ahí, ¿no? Podemos dar apoyos y sobre todo iniciar, porque esto es algo con lo que nos encontramos con mucha frecuencia, ¿no? Que los papás muchas veces queremos que los niños, sobre todo a edades más tempranas, etapa infantil, y también en niños con trastornos como TDAH, que hagan las cosas por sí solos. Vale, pero es que habitualmente los niños tienen muchas dificultades para iniciar una conducta, porque las estructuras cerebrales que se encargan de ello están sumamente inmaduras. Entonces, ¿en qué círculo nos encontramos muchas veces? Que como no la inician, se lo volvemos a repetir. Y como siguen sin iniciarla, se lo volvemos a repetir. Y al final, ¿qué pasa? Que nos enfadamos. ¿Y qué acabamos haciendo? Vistiéndoles nosotros. Nos podemos aplicar y que es sumamente interesante es empezar, iniciar la conducta, ¿no? Venga, yo te pongo la camiseta y tú el resto. Y no pasa nada, no hay que sentirse mal por ello. Le estamos ayudando a que al final acabe vistiéndose solo. Cuando esto ya se haya dado repetidas veces y lo haya automatizado, ya nos podremos quitar. No necesitaremos iniciar la conducta. Pero hay que desbloquearlo de alguna manera. Y esta es una. Modificar como papás, como mamás, el orden de las secuencias. Muchas veces no nos damos cuenta, pero ofrecemos el premio, ¿no? El premio al principio. Entonces, no tiene sentido esto. Acordaros que nuestro cerebro aprende porque contamos con un sistema de recompensas natural, ¿no? Todo lo que genera una emoción positiva, ¿no? Al final funciona como una recompensa. Entonces, lo suyo, sobre todo cuando nos encontramos con problemas, ¿no? Para llevar a cabo determinadas secuencias, es que la tarea reforzante vaya al final y funcione entonces como un estímulo, ¿no? No sé, pongo ejemplo, pues niño que tarda un montón desayunando, porque claro, mientras toma la leche está con la tele puesta, ¿no? Bueno, pues vale, primero la tele está atrapando su atención y segundo, es un estímulo muy reforzador para el niño, por eso atrapa la atención. Entonces podemos alternar, podemos cambiar un poco el orden. Desayuna y cuando acabe ves la tele, ya está, la tele, el premio de desayunar, simplemente con este cambio, ¿no? Para cuestiones como el estudio, tenemos que ayudarle al niño, pero no quiero que penséis que el padre planifica, la madre planifica, no, le enseñamos al niño o a la niña. Al principio va a ser muy dirigido, ¿no? Pero poco a poco nos vamos ir yendo. Primero vamos a quitar todos los distractores, ¿no? Vamos a ponerlos sobre la mesa, vamos a quitar todo lo que te despiste. Vamos a dar todos los apoyos. Por ejemplo, pongo aquí música para el TDAH, ¿no? Por ejemplo, centrándome en este trastorno específico, pues en niños con TDAH que habitualmente se quejan de ruido neural, como si en la cabeza siempre tuvieran ruido, ¿no? O sea, hay siempre actividad. Les ayuda muchísimo para concentrarse, poder tener música sin letra, pero música de fondo que de alguna manera neutraliza ese ruido. Pactamos tiempos de descanso, pactamos recompensas, llevamos a cabo protocolo tarea costosa. Uy, llegan las tareas. Sí, sé que es una obligación, ya, pero el hecho de que sea una obligación no significa que no podamos validar las emociones de nuestros hijos. Es decir, si para mi hijo hacer las tareas es algo sumamente aburrido y que le genera muchísima angustia y que no le gusta absolutamente nada porque tiene mucho rechazo, no tenemos que pasarlo por alto, ¿no? Es algo que tenemos que de alguna manera compartir con él, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es validar esas emociones que seguramente están por algo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, es que es una tarea costosa, es que necesita que estés súper concentrado,
y en el caso de que le cueste, sé que a ti te cuesta un poquito, es que es verdad que, claro, comparado con otras cosas que te gusta hacer, pues esto es mucho más rollo. Pero claro, llegamos al punto, es una obligación. Vale, entonces, vamos a ver cómo planificamos ese momento, ¿no? Entonces, muchas veces lo que utilizamos es protocolo, tareas muy costosas, vale, nos concienciamos, y esto es muy importante, y los niños lo hacen, nos concienciamos de que vamos a tener que poner todo de nosotros, ¿vale? Ahora, no por un tiempo ilimitado, no, por un tiempo muy, muy limitado, porque es un esfuerzo importante. Entonces, como premio a esa buena predisposición, que son 2 minutos, que son 5, lo que cada uno aguante, vas a tener un descansito que va a estar pactado también. Entonces, vamos a trabajar en el fondo, lo que estamos haciendo constantemente es ponerle conciencia a las dificultades. Y esa conciencia nos permite activar todos los sistemas, ¿no? De atención focalizada, concentración, memoria de trabajo, o sea, focalizar todo a esa tarea durante un tiempo limitado para asegurarnos que vaya bien. Si conseguimos hacerlo a ratitos, todos los niños son capaces, ¿vale? Pero hay que poner conciencia sobre esto. Y por supuesto también, bueno, pues pongo permitir movimiento controlado porque bueno, habitualmente lo solemos ver, ¿no? Por supuesto en niños con trastornos como el TDAH, seguro, pero muchas veces en niños sin trastorno también, niños a los que, bueno, pues que son un poquito más inquietos o que la propia situación, como no les gusta, pues genera esa inquietud. Bueno, pues quizá la intervención no sea estate quieto, no hagas esto. No, vamos a intentar reconducirlo, ¿no? Y buscar un movimiento que llamamos controlado, ¿no? Que haya una salida motora, porque probablemente esa salida le esté generando al niño una ayuda, ¿vale? Si nosotros la intentamos anular, el niño va a resentirse de alguna manera, con lo cual, pues podemos darle lo típico, ¿no? Que se hace muchas veces, pues algo para que lo manipule con la mano, o que esté, o nosotros, por ejemplo, utilizamos unos cojines específicos que vibran, ¿no? Y entonces el niño, mientras está haciendo las tareas, siente un poquito de movimiento en la silla. Bueno, también podemos pactar eso, ¿no? En los ratitos de descanso, que el niño corra, salte. Bueno, ya seguro que lo conocéis. Bueno, pues hasta aquí. Ay, no, mira, se había puesto más cosas. Se ha puesto un montón. Espero que no os estéis durmiendo. Voy a ir rapidito, que menudo rollo os estoy soltando. Manejamos tiempos en casa con prevención de respuesta. Esto es un nombre un poco raro, pero básicamente otra pauta importante que me parece para casa, que es que está, además, quiero que entendáis que todas estas pautas que os doy están basadas en conocimiento del cerebro, es decir, funcionan porque se adaptan a los mecanismos sobre los que operan las funciones cognitivas, ¿vale? Entonces, funcionan. Prevención de respuesta, pues al final, ¿qué es lo que estamos persiguiendo? Que el niño evite evitar, ¿no? Es decir, vamos a adaptarnos lo suficiente al niño que tenemos delante para que no evite llevar a cabo una determinada conducta, ¿vale? Vamos a asegurarnos de que estén los apoyos suficientes, entre ellos mi supervisión como adulto, para que el niño o niña no pueda escaparse, sino que acabe realizando la conducta o lo que sea de manera adecuada. Anticipamos estímulos que le molestan, no los evitamos, los anticipamos, ¿no? A veces se pueden anticipar. ¿Por qué? Pues por lo que hacíamos de aprendizaje sin errores. Es preferible que hagamos las cosas bien de primeras y no que primero vaya mal para después corregir, ¿vale? Y si no se pueden anticipar,
lo reconducimos. Tenemos que saber cómo reconducir. Por supuesto, siempre ofrecer responsabilidades. Da lo mismo la edad que tenga cada niño. Da lo mismo. Acordaros que lo que os decía al principio, el cerebro está preparado, digamos, el cerebro se desarrolla para adaptarse a un medio, ¿no? Este es digamos, nuestro objetivo. Entonces, nos adaptamos a un medio cambiante. En realidad, lo que hacemos cuando maduramos es perfeccionar un sistema de toma de decisiones, porque al final en esto va a consistir la vida, ¿no? En tomar decisiones. Con lo cual, desde muy, muy pequeñitos, podemos ya introducir responsabilidades, por supuesto adaptadas a la edad de cada peque, y también capacidad para decidir con la información, obviamente que cada pequeñín tenga según la edad, ¿no? Tiempos de espera, pues problemas típicos, ¿no? Con los que nos encontramos en casa. Tenemos que entender que esperar es algo complicadísimo, ¿vale? Y es algo que otra vez volvemos a la corteza prefrontal. Es algo que requiere de un control ejecutivo, o sea, corteza prefrontal, importante, porque la actitud de espera es una actitud compleja, donde tenemos que inhibir una conducta frente a un estímulo que para nosotros está siendo muy saliente porque es muy atractivo, con lo cual es muy complicado que los niños pequeños, los niños de infantil, incluso niños de primero de primaria, segundo, puedan esperar fácilmente, ¿vale? Entonces, no vamos a hacer aquí, no vamos a exigir cosas para las que el cerebro todavía no está preparado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que aprender? Sí, claro que tiene que aprender, pero nosotros en ese proceso podemos dotar de ayudas. ¿Por qué? Porque nos interesa que el niño o la niña aprenda que, oye, mira, para esperar, que es algo que me cuesta, puedo hacer esto, ¿no? Y al principio se lo da la mamá, se lo da el papá, pero siempre con la idea de que él incorpore esta ayuda, ¿no? Y al final lo haga de manera autónoma. Si os dais cuenta, nosotros como adultos no sabemos esperar. Nuestra forma de esperar es mirar el móvil. O sea, es estar leyendo, es estar viendo vídeos, es estar haciendo compras por internet. O sea, este es el recurso que utilizamos para esperar. Con lo cual, no podemos pretender que nuestros peques esperen por el simple hecho de esperar, porque esto es algo completamente complicado para ellos. Bueno, aprendizaje sin errores, lo que os decía, vamos a evitar la exposición al error porque el cerebro aprende muchísimo mejor. Facilitamos el comienzo con nuestra conducta, lo que os decía, ¿no? Si nosotros iniciamos la conducta de nuestros peques, vamos, en lugar de enfadarnos y acabar haciendo las cosas nosotros, vamos a poder reforzarles por haberse vestido, por haber completado la conducta, con lo cual eso va a ser una medicación natural, va a ser una motivación extra para la próxima vez. Y por último, y esto es muy importante, entrenamos también, ya un poco fuera de lo que es el contexto del niño, entrenamos a los papás, a las mamás, en el control de las emociones y un estilo de comunicación facilitador. Claro, imaginaros, os estamos poniendo, o sea, a las familias os estamos poniendo en el papel de coterapeutas, pero sin lugar a dudas, vosotros os convertís en psicólogos y psicólogas. Como no nos da tiempo a que os hagáis un máster y os lo estudiéis todo, nosotras estamos ahí detrás dándos esa información, ¿no? Explicándoos, mira, esto funciona así por esto y por esto, tal. Pero claro, sois vosotros los que en última instancia vais a llevar a cabo todo esto, ¿no? Entonces, necesitamos que haya un buen control, una buena gestión de las emociones, porque si no, difícilmente, ¿no? Vamos a poder ayudar a los peques y que la interacción con los peques, pues claro, sea lo más adecuada posible. Bueno, y ahora sí que sí, hasta aquí
Espero que os haya resultado interesante. Mi intención, que espero que os haya llegado, porque a veces, no sé, a veces me planteo dudas, es, bueno, pues un poco que entendáis que realmente tanto niños con diagnósticos conocidos, niños sin diagnóstico, toda conducta obviamente tiene una explicación en el plano cognitivo, tiene un correlato cerebral, tiene un proceso, ¿no? Un proceso cognitivo de fondo que podemos conocer gracias a la neuropsicología, y a partir de ahí podemos intervenir de manera muy, muy, muy satisfactoria, pero teniendo en cuenta pues todo esto que os he comentado, ¿no? Teniendo en cuenta que el objetivo no es este niño, ¿no? El niño que tenemos delante, sino estimular ese cerebro a través de los adultos de referencia, en un contexto controlado y sobre todo en una situación que me permita generar situaciones reales, ¿vale? Por eso hablamos al final de neuropsicología en casa, ¿no? No nos interesa el trabajo en consulta, que también hay que hacerlo, ¿no? Porque hay que ir supervisando a los pequeños. Pero tenemos que traspasar esa barrera y meternos de lleno en vuestras casas. No sé si tenéis alguna duda, si queréis preguntarme cositas. ¿Hay algo que te preocupa y que te gustaría preguntarle a nuestra psicóloga? No dejes de apuntarte en nuestro próximo taller.